Confiamos en que este documento ayude a diagnosticar el problema de déficit democrático que padecemos en Cataluña. Estuve varias veces en las que lo que vi fueron personas que con palos rodeaban el sitio en el que nosotros estábamos, impidiendo que celebráramos un acto. Viví también que hubiera ataques a nuestras carpas con extintores. Viví también que un grupo se acercara y que destrozara la carpa. Hace meses 2 voluntarias fueron salvajemente golpeadas en la calle por unos energúmenos, y lo más grave es que cuando se preguntó al señor Puigdemont en un programa de televisión por el ataque que habían sufrido Barcelona con la selección o el ataque que había sufrido Sociedad Civil Catalana, dijo que él pensaba que le estaban hablando de violencia de verdad, que eso no era violencia de verdad. Como lo que se intenta es expulsar del discurso político legítimo a todo aquel que no sea nacionalista. Y entonces a todo aquel que no sea nacionalista se le acaba tachando de fascista. Y luego incluso a los nacionalistas moderados o incluso a personas que pasaban por allí pero que no suscriben fil per randa lo que defiende el nacionalismo. Gracias por su comparecencia. Aprovechando que yo le tenía hoy aquí, quería hablarle de otras cuestiones para ayudar quizás a esta diputada a hacer un mejor conocimiento de la asociación que usted representa, que es una asociación que ha transmitido imagen de neofascismo. Y en este sentido yo le quería preguntar, y aprovechando que está usted aquí, Sociedad Civil Catalana, ¿qué vinculación tiene con otra organización que se llama Dolça Catalunya, que es a la vez un portal digital nacido en octubre de 2013 y se ha convertido en un portal de referencia entre los activistas españolistas de todo tipo ideológico? Pero también es interesante destacar que el primer perfil seguido y el primer seguidor de Sociedad Civil a Twitter fue precisamente Dolça Catalunya. ¿Hay alguna vinculación entre estas dos entidades? Y de búsquedas en Google, me refiero, A mí me parece lamentable lo que acaban de hacer. Es esta especie de cosa de poner el ventilador a salpicar mierda a todo el mundo, cuando en realidad los que están cubiertos de la misma son ustedes. Y el PDeCAT, que se ha cambiado de nombre, porque si yo pongo en Google Convergencia i Unió, me sale Madre Superiora y corrupción. No tenim ni 5.